te aviso. Bueno, ahí está. Bueno, acá estamos. Vamos a ir con este encuentro de este libro, La fuerza del espíritu, explorando este libro de Wayne Dyer. Y habíamos quedado la vez anterior en cómo mantener sin contaminar nuestro campo de energía. En este capítulo se nos habla de 3 campos de energía y la manera de mantenerlos despejados y sin contaminar. El primer campo de energía es nuestro cuerpo, al que también llamamos etérico o cuerpo más rápido. De pie, si yo me pongo de pie y extiendo el brazo hacia adelante y percibo mentalmente el punto más distante hasta donde se extienden mis dedos, es hasta ahí donde llega mi campo de energía etérico, el más rápido, ¿no? Luego, imagino que mi brazo se extiende recto por encima de nuestra cabeza hacia un punto por encima de nuestro cuerpo, y luego detrás y también debajo. Esa sería la imagen de lo que el autor llama el cuerpo de energía rápido, que es inseparable de nuestro cuerpo de energía sólido y visible, que es más lento. Utilizando la imaginación, podemos visualizar este campo de energía más rápido con sus límites alrededor de nosotros. Ese campo conocido como campo etérico también, ¿no? Bien. Cuando otra persona, especialmente si es un extraño, ¿no?, cruza nuestros límites y nos habla, inmediatamente tenemos la sensación de que nos han invadido. De forma instintiva retrocedemos para crear una distancia más segura. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada vez que violan esos límites imaginarios de nuestro cuerpo de energía, ¿no?, este cuerpo de energía siente la fuerza invasora y nos alerta, produciéndonos un estado de incomodidad. Si alguien permanece en nuestro cuerpo de energía durante un largo periodo de tiempo, su energía afectará a todo nuestro ser. Empezaremos a sentirnos mal si no sintonizamos con esa persona y sentiremos, ¿no?, una vibración superior a la nuestra, o menor o inferior, ¿no? Ese es el primer campo de energía. El segundo campo de energía es el campo ambiental, que es más amplio. Para percibir este campo de energía física tenemos que imaginar que nuestro campo de energía se extiende a todo nuestro hogar, o sea, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, la calle, la familia, la comunidad. Sé consciente de que donde quiera que vas estás inmerso en un campo de energía que se extiende no solo hasta donde llega tu brazo, sino hasta donde tus ojos pueden ver, tus oídos pueden oír y tu nariz puede oler. La pauta vibracional de este campo de energía es tu campo de energía ambiental más amplio. Así eres una forma de energía dentro de un campo de energía mayor que se mezcla con un campo de energía más amplio, al que lo afectan las frecuencias y campos de energía de los demás y todas las actividades en el campo bruto de la energía ambiental. Este campo de energía en el que tu cuerpo sólido camina, habla, duerme, trabaja, se ve afectado por la frecuencia de la energía de los que entran en él. Piensa en un campo de energía que va más allá de tu cuerpo y del ambiente físico en el que te mueves. Este campo de energía es tan inmenso que no puedes siquiera crear límites imaginarios para él. Ese campo de energía, que es el tercer campo, él lo llama el campo mental. O sea, habla del campo etérico,
el ambiental y el mental. Tus pensamientos y los de los demás interactúan en tu campo mental de tal modo que aumentan o disminuyen tu frecuencia de vibración. Cuando los pensamientos y sentimientos de los demás afectan a tu campo de energía mental, se producen uno de estos dos resultados. O tu campo de energía aumenta, ¿no? Como se decía de Buda y Jesús cuando entraban en un lugar, ¿no? Que con su presencia elevaban la conciencia de los que le rodeaban, o tu campo de energía disminuye y en consecuencia queda contaminado. La manera de pensar de los demás y su forma de irradiar su energía del pensamiento puede afectarte. Pero no solo las personas influyen en tus campos de energía, también los ruidos, el aire, los alimentos. Es posible que no te des cuenta, pero tú también tienes un importante papel a la hora de mantener tus campos de energía limpios y sin contaminar. Y también puedes tener un efecto purificador en el campo de energía de los que te rodean. Por esta razón es que te pido que aprendas a ser consciente de lo que dejas entrar en tus campos de energía, y cuando lo hagas verás lo fácil que es ser arrastrado por la energía inferior, más lenta. ¿Cómo se limpian estos campos de energía, ¿no? Acá el autor habla sobre cómo limpiar estos campos de energía. Esto de los campos se parece mucho a lo que hablan las constelaciones, ¿no? Tus campos de energía invisibles son de naturaleza eléctrica. La comunidad científica se refiere a estos campos de energía que rodean a todas las cosas vivas como ondas invisibles electromagnéticas. ¿Sí? Les llaman así. Vamos a poner acá, que me olvidé de hacer esto. Bien. Estos campos de energía empiezan a ser mensurables, ya que estamos creando dispositivos de medición informatizados cada vez más complicados. Tu cuerpo, la comida, el agua, todo en este universo tiene una copia de su matriz original de energía. El campo electromagnético de todo lo creado por la naturaleza es puro y se halla en un estado de cooperación y amor con todos los demás campos de energía, como lo dijo el gran poeta Rumi, ¿no? El amor es el elixir energético del universo, la causa y el efecto de todas las armonías. Un campo de energía contaminado está en desequilibrio con su armonía electromagnética original creada por la naturaleza. O como dicen los metafísicos, Dios es amor y donde el amor está ausente no puede existir Dios. En este sentido profundo, ¿no? Mantener limpio y armonioso tu campo de energía es el acuerdo que tienes contigo mismo para permanecer en contacto consciente con Dios. Como Dios es amor y el que mora en el amor mora en Dios, es imperativo que predomine el amor en tu conciencia cuando examines esta idea de mantener sin contaminar tus campos de energía. Cualquier cosa que penetre en un campo de energía que estés experimentando y que no sea el amor armonioso, es un agente contaminante y te mantendrá atrapado en el mundo de los problemas. El proyecto de limpieza de tu campo de energía incluye las 3 categorías de campo de energía que hemos nombrado, ¿no? El primer campo, recordemos que es tu campo personal o inmediato, ¿no? Descontaminar tus campos de energía inmediatos. ¿Cómo hacerlo? Ten presente la extensión del cuerpo de energía que te rodea. Este campo de energía irradia hacia afuera y en él influyen 2 factores. Uno es la relativa armonía de tu cuerpo desde dentro y el otro es lo que tú permites que te afecte a tu cuerpo desde fuera.
Para poder examinar esto, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Cómo tratas a este cuerpo, que es el organismo vivo que te envía las ondas de energía electromagnéticas? ¿Qué alimentos empleas para llenarlo? ¿Qué toxinas absorbes? ¿Cuánto descanso le proporcionas? ¿Lo mantienes equilibrado? ¿Haces ejercicio? ¿Respiras de forma armoniosa y sin tensión? ¿Tu estado emocional es calmado? ¿Meditas para ponerte en armonía con Dios? En resumen, ¿eres buen amigo de tu cuerpo? Has de amar a tu cuerpo. Es tu hogar y debe estar limpio de estorbos. Tu cuerpo está permanentemente a tu servicio, incluso cuando duermes, trabaja para ti. Tu cuerpo no es tu enemigo, no tienes que liberarte de él para acceder a la guía espiritual. El amor y la compasión son necesidades absolutas. Tu cuerpo es tan sagrado como tu alma. En el mundo de la existencia todo es sagrado, todo palpita al compás de lo divino. Cuando eliminas las frecuencias de lo divino mediante la introducción de energía de no amor, contaminas tu campo de energía del cuerpo inmediato. Se han descrito miles y miles de libros sobre el tema de cómo mantenerse en forma, ¿no? Libros de dieta, de meditación, de nutrición. Esta máquina de funcionamiento perfecto sabe lo que necesita, dónde se necesita y qué necesidades tienen prioridad en momento de crisis. Vamos a ver, porque acá da un ejemplo de un talsaje, no vamos a obviarlo eso, ¿no? Si alguien te aporta ansiedad, vergüenza, depresión, miedo, lamentos, apatía, estrés, ira, ¿no? O todas las pautas que se podrían denominar de energía inferior, te está invitando a unirte a su desdicha y cargar tu vida con los problemas con que esa persona vive cada día. Sé consciente de qué campos de energía están afectando a tu cuerpo de energía y aléjate de toda toxicidad que amenace la pureza de tu espacio vital, ¿no? Primero, reconoce lo que está ocurriendo. Observa tu respiración. Procura inspirar lenta y profundamente. Y luego envía conscientemente pensamientos de bondad y amor. Aléjate sin conflictos de las fuerzas energéticas invasoras. Ahora vamos a descontaminar el segundo campo de energía, ¿no? El campo de energía ambiental más amplio, que le llama él. Para entender esto, vamos a tomar en cuenta el poema de un consejo que dio la Madre Teresa de Calcuta, que dice: al final todo es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos. Esto me resulta muy útil cuando trato de mantener limpios mis campos de energía. Resolver conflictos, resolver problemas o limpiar de contaminantes los campos de energía más amplios de tu vida no es algo entre tú y los que están en conflicto contigo. Es entre tú y Dios. Voy a poner acá. Esto significa buscar una energía espiritual superior e irradiarla cuando tropiezas con una energía debilitadora inferior y más lenta. Este campo de energía ambiental más amplio incluye todos los lugares en los que estás a diario. Tu hogar, tu vecindario, tu lugar de trabajo, ¿no? Todos esos lugares, los ambientes en los que estamos, ¿no?
¿Y cómo puedes tú, una persona, hacer algo para mantener un campo de energía cuya contaminación se reduce al mínimo o incluso se elimina? Cuando te abstienes firmemente de la falsedad y de dañar a los demás, influyes en todo ser vivo y en la pauta de energía global de lo que te rodea. Ese fue el camino, ¿no? Dice Deepak Chopra, ¿no? Él habla de un experimento en el que varios miles de personas se reunieron con el fin de meditar en grupo y habían medido el nivel de serotonina de cada persona del grupo antes de la sesión de meditación. La serotonina es un neurotransmisor del cerebro. Su presencia en cantidades elevadas indica un nivel de calma. Más nivel de serotonina tenemos, mayor es la paz de uno, ¿no? Y después de hacer la meditación, ¿sí? Dice que a todos los participantes se les había elevado el nivel de serotonina. Después de hacer esta parte del experimento, ¿no? En la segunda parte del experimento, medían los niveles, ¿no? Y comparaban con los anteriores y los posteriores, ¿no? Descubriendo sí, que justamente habían aumentado. Cuando estás en paz y envías esta silenciosa serenidad, influyes en todos los que se encuentran a tu alrededor. Libre de ego y asociado con los principios espirituales del amor, la bondad, la rendición, la paz, la gratitud, te acercas cada vez más a Dios. Cuando empieces a irradiar cualidades espirituales, influirás más de lo que crees en el campo de energía de tu entorno inmediato. Además, con tu mayor conciencia espiritual, mantendrás tu propio campo de energía menos contaminado y evitarás que surjan conflictos y problemas. Ten siempre presente que nunca se trata de algo entre tú y ellos, sino entre tú y Dios. Las partículas de energía invisible se llaman feromonas. En la naturaleza, los árboles dicen que emiten estas secreciones invisibles, ¿no? Él dice, ¿no? El autor, que él ha percibido estas feromonas cuando ha estado en lugares en que ambos extremos eran práctica corriente y ha sentido sin lugar a dudas la influencia en su bienestar personal. Después aquí da ejemplos, ¿no? De ambientes, diferentes ambientes de por ejemplo, ambientes de miedo, ¿no? Ambientes, por ejemplo, como la isla Robben en Ciudad del Cabo, ¿no? Otro tipo de ambientes de amor, ¿no? En Asís, por ejemplo, en Italia. Bueno, estos feromonas, ¿no? Dice que están en el ambiente, en el Machu Picchu, en Perú. Y dicen que las personas que están ahí en contacto, ¿no? En ese lugar, es como que sienten, ¿no? Que son influenciados por esos feromonas. Acá vuelve a hablar otra vez de la Madre Teresa para proponerte una manera de mejorar esos campos negativos. En este apartado veremos un modelo para un campo de energía ambiental más amplio, libre de contaminación. Estos 8 puntos son de la Madre Teresa de Calcuta y a cada punto él le pone un comentario, ¿no? Primer punto. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas, ¿no? Este es un poema de la Madre Teresa que es súper conocido, ¿no? Perdónales de todos modos. En tu corazón el perdón es como un agente limpiador para tu campo de energía.
Cuando observes una conducta de baja energía en otra persona, en lugar de permitir que ello afecte a tu entorno inmediato y lo infecte, envíale una callada bendición y no te dejes llevar a su baja energía. Callada bendición, no, que leeremos en voz alta. Segundo, si eres bondadoso, quizá los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Tu campo de energía está protegido de la contaminación por la bondad. O sea, la bondad protege tu campo de energía. Una vez que eres independiente de las acusaciones de los demás, eres incapaz de enojarte o sentirte dolido por lo que los otros dicen de ti. Sé bondadoso por ti, no por las reacciones que quieres obtener de los demás. La bondad que procede de tu corazón bastará para impedir que te arrastren a un campo de energía contaminado por las falsas acusaciones. Tercero, si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El mundo está lleno de personas que buscan la ocasión de ofenderse. Tu éxito en cualquier cosa es suficiente para provocar semejante reacción en los demás. Mantén limpio tu campo de energía concentrándote en lo que sabes que es tu divino propósito, y cuando lo hagas el universo te apoyará y sostendrá con lo que se llama éxito. Los otros se sentirán ofendidos, pero si insistes en pasar por alto sus reacciones, no permitirás que la presencia de falsos amigos o verdaderos enemigos afecte a tu vida. Cuarto, si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Tu campo de energía no se contaminará si sabes que estás siendo honrado y franco. Esto puede hacer que otras personas que están en las energías inferiores de la falta de honradez y el engaño intenten aprovecharse de ti. Pero no serás víctima de ellos porque tendrás esa paz interior que caracteriza a la energía superior y más rápida. Y los que intenten engañarte respetarán tu posición cuando actúes según tus valores espirituales. Actúa con los demás desde tu yo más elevado y a la larga estarás libre del miedo a ser engañado. Irónicamente, cuando ese miedo desaparece, también lo hace el problema de resultar engañado. Quinto, lo que te ha costado años construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. No construyas nada solo con el fin de terminarlo. Construye porque es tu manera de expresar tu propósito. Cuando te comes una banana, la meta no es terminarla, sino disfrutar cada bocado de la banana. Construir algo es una manera de expresarse. Si alguien tomara todos los libros, ¿no?, que ha publicado acá el autor, ¿no?, y los destruyera, él seguiría escribiendo. Si se destruyeran todas las cintas de conferencias, él seguiría dando conferencias. Todo lo que se construye en el mundo material a la larga será destruido. No construyas con miedo a que se destruya, sino para dar expresión al espíritu infinito que llevas en tu interior. 6. Si encuentras la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos. Sé feliz de todos modos. No hay un camino que lleve a la felicidad. La felicidad es el camino. Si buscas en las reacciones de los demás una confirmación de tu forma de ser, los estarás convirtiendo en la fuente de tu felicidad. La felicidad es una tarea que se hace desde dentro. No la obtienes de nadie ni de nada. La das a todos y a cada suceso de tu vida. Mantén tu campo de energía libre de contaminación, recordando que tú eres quien lo limpia. Los demás pueden estar celosos, encontrarte defectos,
y decir cosas terribles de ti, pero eres libre de elegir la felicidad para ti de todos modos. La consecuencia de tu respuesta es que poco a poco influyes en sus campos de energía de los celos y la mezquindad con la felicidad que irradias. Séptimo, el bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Igual que ser feliz, hacer el bien es algo que constituye la expresión de tu esencia espiritual invisible. Deja de buscar la aprobación y gratitud de los demás para hacer el bien. Aunque nadie te dé las gracias, haz por los demás lo que tu corazón te dicte, desde el espíritu, que está arraigado en la energía más rápida del amor, la bondad y la conexión. Tu espíritu te insta a expresar la energía del corazón. El ego, que está arraigado en el mundo material, te insta a hacer lo que haces para que seas recordado y gratificado, como si la vida fuera una especie de concurso, a ver quién gana y quién no gana. Escucha tu espíritu, acuérdate de dar amor y hacer el bien porque tú eres así, y no por otras razones. Y octavo, que es el último punto de este poema bello de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Da al mundo lo mejor que tienes y puede que jamás sea suficiente. De todos modos, da al mundo lo mejor que tienes. Cuando la Madre Teresa habla de lo mejor, se refiere a tu yo más elevado y sagrado. Esa energía, ¿no? La fuente para la solución de todos los problemas. Los demás quizás intenten contaminar tu campo, ¿no? Exigiendo cada vez más de ti, criticándote o haciendo caso omiso de tus esfuerzos. Pero cuando regresas a tu yo más elevado, te liberas de esas opiniones al instante y dejas de sentirte que nadie te aprecia. Entrega tu espíritu al mundo y aléjate del resultado de tus esfuerzos y tu campo de energía estará cada vez menos contaminado. Estos son los 8 consejos de la Madre Teresa, ¿no? Y su conclusión es la esencia verdaderamente profunda. Al final, todo es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos. Bien. Ahora vamos a pasar al punto 3, porque habíamos quedado en el punto 2 y leímos estos puntos que estaban entre medio, ¿no? Pero vamos al 3, que es el otro campo de energía, que es el mental. Aquí entramos en un área un poco más oscura. No obstante, tiene la misma importancia para evitar contaminar tu vida con el fin de encontrar soluciones espirituales. Estamos hablando de pensamientos tuyos y de los que te rodean y de cómo mantener puros los tuyos y no permitir que los pensamientos de baja energía de los demás te afecten. Bueno, acá da un ejemplo y que lo vamos a saltear el ejemplo. Que nuestros pensamientos influyen en nosotros es evidente, ¿no? Todos sabemos que nos volvemos aquello en lo que pensamos. Pero es importante recordar que nuestros pensamientos son un campo de ciclos de energía, un campo mental, y que con nuestros pensamientos influimos no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Los científicos describen el pensamiento como un campo de energía organizado que consta de complejas pautas de vibraciones, las cuales consolidan la información. Una doctora llamada Valerie Hunt lo describe en su libro, ¿no?
Infinite Mind, o mente infinita, que dice que los pensamientos son acontecimientos en el campo mental asequibles, no solo a la conciencia del creador, sino también a otras mentes. Es decir, que nuestros pensamientos no son solo privados, sino públicos. Parece lo que dice el curso de milagros, ¿no? Esto significa que no piensas en un vacío, sino que tus pensamientos se crean a partir de transacciones con otros campos. Los pensamientos pueden pasarse de una generación a otra, no solo por las fotografías, la letra impresa o el mundo hablado, sino también por la fuerza de los pensamientos que permanecen en nuestro campo mental. Cuanto más dinámico es tu campo de energía, más capaz eres de comunicar tus pensamientos, de influir con ellos en los demás y de resultar afectado tú mismo. ¿Y cómo hacer para que estos pensamientos sean dinámicos y creativos? La misma doctora Hunt dice: para obtener respuestas no hay que demorarse en el proceso ni hay que luchar. Hay que confiar en el proceso del pensamiento creativo superior. Esta es la capacidad que poseen los sanadores, los conferenciantes, los videntes, los médicos y líderes espirituales cuando entran en un estado de conciencia ampliada. Tú puedes hacerlo. Tienes el potencial de mantener descontaminado tu campo de energía y el potencial de irradiar una energía espiritual dinámica. Con tu simple presencia vibrando en este campo mental de la creatividad y la paz, puedes influir en los demás. Seguramente, dice el autor, tu intelecto proteste e intente convencerte de que los campos mentales y la comunicación silenciosa de energía son una tontería. Pero cuando los veas funcionar, sabrás que no es así. El intelecto está demasiado desconectado de las fuerzas de la energía etérica para aceptar esta posibilidad. Cuando yo soy capaz de proyectar amor, comprensión y compasión de forma consciente a los que se hallan en mi espacio vital inmediato, siento el cambio de energía. Abandono mi opinión o el deseo de que acepten mi opinión y entonces la energía del campo mental cambia. Observo que la diferencia de energía afecta a los demás y disfruto interiormente del cambio de campo, ¿no? Este campo mental existe, ¿no? Y tienes la capacidad no solo de mantener el tuyo sin contaminar, sino de aumentar la frecuencia de los demás cuando están en tu presencia. Acepta esta idea de un campo mental de energía compuesto por tus pensamientos y los de quienes te rodean. Cuanto más te acerques a un estado dinámico de gracia en tus pensamientos y te niegues a estar en los campos de los que proyectan pensamientos de energía inferior de miedo, maldad, ansiedad, depresión, más te acercarás al campo mental de Dios. Así lo dijo el maestro Eckhart, que no es Eckhart Tolle, el maestro Eckhart. Dijo: la intención de la naturaleza no es ni la comida ni la bebida, ni la ropa, ni la comodidad, ni nada, en lo que Dios quede fuera. Te guste o no, lo sepas o no, en secreto la naturaleza busca, persigue, intenta ver el camino en el que pueda hallar a Dios. Este es el campo de energía en el que te estoy pidiendo que pienses. Está desprovisto de las energías inferiores que contaminan nuestra vida y nos cargan con ilusiones
a las que llamamos problemas. Cuando te niegas a permitir que tus campos de energía se contaminen, te sientes bendecido y sabes que también puedes bendecir a los demás. Este es un campo de energía elevado, ¿no? Y ahora vamos a pasar a cómo aumentar y mantener esa energía espiritual, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, un genio creativo de principios del siglo XIX, hizo esta observación. Si tratas al hombre como parece ser, lo haces más de lo que es. Pero si tratas al hombre como si ya fuera lo que en potencia podría ser, lo haces lo que debería ser. Su consejo es pertinente en el mundo actual y en especial en lo que se refiere a aumentar tu energía espiritual si lo aplicas al modo en el que te tratas a ti mismo. Primero, ¿quién pareces ser? Parece ser tus condicionantes, tu historia y tus sentidos, ¿no? Pareces una persona con un cuerpo que tiene ciertas limitaciones obvias. Parece ser de una etnia o raza particular, de una cierta edad, con unos antecedentes que te han llevado hasta este punto de tu vida. Eso que te muestra el espejo es lo que pareces ser. Ahora vamos a ir más allá de esas apariencias y procura mirarte profundamente a los ojos para verte a ti mismo como un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Imagina lo que podrías ser si esas apariencias no te limitaran. Por debajo o dentro de lo que parece ser, se encuentra la imagen de la magnificencia y la felicidad ilimitada que en verdad eres y que vamos a considerar ahora. La base para formar un campo de energía espiritual es lo que potencialmente puedes ser, ¿no? Hay una descripción de Shakespeare, ¿no?, que dice: estás lleno de materia celestial y llevas en tu mente el inventario de tus mejores gracias. Deja que esta idea permanezca en ti. Te hicieron para prosperar y vas a decidir identificarte con esta potencialidad y no con lo que pareces ser. Reconócete como hijo de lo superior, como una presencia divina. Te ayudará a elevar y mantener ese campo de energía espiritual superior más rápido. Y desde este nuevo campo de energía producirás las chispas de la divinidad que anulan y erradican los problemas de tu vida. Ahora vamos a ver una serie de principios, ¿no?, que enumera acá el autor para justamente ver todo esto, ¿no? Practica la presencia del espíritu. Ten conciencia de la imposibilidad de estar fuera del espíritu. Una manera de hacerlo es recordar, cuando despiertes por la mañana, que empieza un día en que Dios estará contigo en todo momento. Cuando comes, cuando vas hacia el trabajo, ¿no? Cuando pongas esto en práctica, observarás que tienes una mayor sensación de paz, de seguridad, más certeza. Estos sentimientos son consecuencias simplemente de la práctica silenciosa. Y recalco, silenciosa. No prediques ni intentes convencer a los demás para que piensen como tú. Limítate a darte cuenta de la presencia de tu origen, de que en verdad nunca te separas, salvo en tu mente. Esto es a lo que la doctora esta Hunt, ¿no?, se refería.
Para poder recibir la guía espiritual tienes que sintonizar con el campo de energía vibracional de Dios. Cuando te sientas irritado, ansioso o tengas miedo, ejercita tu mente para reconocer la omnipresencia del Espíritu. Hazlo y verás que aquello que te asustaba parece mucho menos inquietante. Cuando te paras a recordar y practicas la presencia de Dios dentro de ti y a tu alrededor, literalmente te proporcionas a ti mismo un tratamiento. Otra clave. Tu mente es la sustancia de toda la materia. Echa un vistazo a tu mano. ¿Describirías a tu mano como inteligente? No, porque la inteligencia es la mente que dirige tu mano para moverla, para formar un puño, ¿no? Para saludar. Tu mano responde a las instrucciones que le da tu mente. Sí, claro, la mano posee inteligencia, igual que toda célula viva tiene un centro de inteligencia. Pero esa célula responde, ¿no?, a las instrucciones que le da tu mente. Así tu mente es la sustancia de la materia, que se llama mano. Ahora piensa en los demás órganos de tu cuerpo, ¿no? El corazón, el hígado. Todo fue creado para actuar de acuerdo con la inteligencia divina, central, que hay en ellos. Sí, tu mente también es su sustancia. Si así lo decides, todo tu cuerpo responderá a las instrucciones de tu mente. Desde tu mente puedes decir a las partes de tu cuerpo que Dios les dio funciones y darles instrucciones para que las realicen. Si utilizas tu mente para dirigir tu cuerpo, a la larga éste actuará por sí solo. Al principio tendrás que indicarle que realice la función para la que Dios lo creó, y luego verás que lo hace por sí mismo. Pero tu mente, esa fuente de energía espiritual invisible, será siempre la sustancia de todo tu cuerpo y lo controlará. Ahora extiende este principio a todo lo que te rodea. La mente es donde experimentas toda la materia, tu mente es la sustancia de todo lo que experimentas. Cuando aumentas tu campo de energía para incluirte en la mente de Dios, tienes ese campo de Dios a tu disposición. Toda persona en la tierra está regida por la mente de Dios. Sin embargo, la mayoría no reconocen este hecho y se encuentran con el problema de la ilusión de la separación que el ego provoca. La mente de Dios es tu mente, y ello no significa que tengas un monopolio, como si fueras el elegido. Esta fuerza unificadora no es solo la inteligencia de cada persona, sino que es la inteligencia de todas las células del universo. Y todo eso al alcance de tu mente. Dirige, insiste, exige, si es necesario, que tu mente esté en armonía con la mente divina, y tu energía pasará de ser lenta a ser rápida, de lo material a lo espiritual, de los problemas a las soluciones. La próxima vez que te encuentres con un problema, mira tu mano un momento y recuerda que aunque posee inteligencia, es la mente que dirige su sustancia para que sea una mano. Luego afronta el problema con tu mente y la mente de Dios unidas. La conciencia de nuestra mortalidad ha de rendirse para dejar sitio a la conciencia espiritual. Bien. En el escritorio de Beethoven, enmarcadas bajo vidrio, había las siguientes palabras, de puño y letra. Él las había descubierto en un artículo sobre las prácticas espirituales del antiguo Egipto. Soy lo que soy. Soy todo lo que es, lo que ha sido, lo que será. Ningún mortal me ha levantado el velo. Él es único.
y solamente de sí mismo y a este ser único le deben su existencia todas las cosas. Parece ser que Beethoven leía estas palabras todos los días para recordar el origen de su creatividad. Cuando te enfrentes con un problema, detente y recuerda que Dios está en tu campo y que puedes rendirte a esa idea. Bueno, acá también da otro ejemplo, ¿no? Cualquier problema, repito, cualquier problema desaparece de tu mundo interior cuando abandonas tu yo mortal material y permites que las frecuencias del espíritu más elevadas se manifiesten en tu vida. Esa sería la segunda clave, la que acabamos de leer recién. Ahora vamos a la tercera. Envía amor a tus enemigos y ruega por ellos. Esta seguro no la querés hacer, pero bueno. Acá uso, dice la palabra enemigos, ¿no? Dice que el poeta Henry Longfellow escribió: si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos en la aflicción y sufrimiento de cada hombre material suficiente para abandonar toda hostilidad. Albergar ira y odio hacia otra persona te garantiza que permanecerás en campos de energía baja, donde los problemas seguirán surgiendo repetidamente en tu vida. Te propongo que examines todas las relaciones en las que tengas pensamientos de ira y odio. Sustituye esos pensamientos por energías de aceptación, bondad, alegría y amor. Tendrás que efectuar el compromiso personal de observar qué sientes y luego aplicar tu capacidad de enviar amor. Cuando tu corazón se haga puro, tu enemigo será tu amigo, o lo que es aún más importante, tu maestro. Tus peores enemigos son tus mayores maestros porque te permiten examinar las emociones de ira y venganza y superarlas. Te dan las herramientas precisas que necesitas para elevarte a las energías espirituales que te proporcionan soluciones. Cuando envías amor como respuesta al odio, llevas a cabo una de las cosas más difíciles para todo el mundo. Al mirar a mi conciencia puedo decir sinceramente, no hay nadie a quien pueda llamar enemigo, nadie a quien pueda decirle te odio. Esto lo dice el autor, en el transcurso de mi vida me han decepcionado tantas veces, ¿no? Algunos me han dejado por otros, algunos me han maldecido, han difundido rumores sobre mí, me han robado. Les envío amor a todos. Consciente de las palabras de Buda, vivimos felices sin odiar a los que nos odian. Entre los hombres que nos odian, moramos libres de odio. Esta transformación de mi pensamiento, quizá más que ninguna otra cosa, es lo que me ha permitido salir de esas regiones de baja energía de los problemas. Este sería el tercero, creo, ¿no? Que voy de claves o de tips. Bien. Ahora viene otro. Dios no te niega su ayuda. Imagina por un momento que conoces a una persona que ha guardado todo lo que quieres o necesitas para tu felicidad, pero se niega a dártelo a menos que hagas lo que ella quiere. Se lo pidas como es debido y te comportes como ella quiere, ¿no? Además, esta persona puede curarte de la enfermedad, pero te deja sufrir. Y tal vez considere la posibilidad de curarte en un futuro. Esa no sería una persona muy agradable. Y esa es la idea que tenemos de Dios.
¿Es este el tipo de Dios que imaginas que es la energía espiritual? En las escrituras dicen, todo lo mío es vuestro, ¿no? Dios es percibido a menudo como un ser invisible a quien rezas cuando experimentas alguna carencia en tu vida, diciendo, por favor, Dios, envíame el dinero que necesito. Querido Dios, quiero que me cures de mi enfermedad, te lo suplico. Dios, devuélveme a mi esposa, que me abandonó por otro hombre. Y así rezas para obtener las cosas que crees que te faltan, que crees que te faltan. Crees que Dios decide si darte lo que te falta en la vida según te comportes. Si cumples el castigo adecuado y lo pides del modo en que Él te lo exige, ¿no? O sea, es como una idea de Dios castigador, como más que castigador, como exigente, ¿no? Perdón. Bueno, para elevar nuestra energía espiritual, tenemos que saber que dentro de una hora Dios no va a hacer nada diferente de lo que ya está haciendo. No es que va a cambiar de opinión, o sea, gracias a Dios, Dios no es como nosotros, que cambiamos de opinión cada 5 minutos. Ahora pienso una cosa, al rato pienso otra. Te quiero, te odio, no sé qué. Bueno, así somos nosotros, ¿no? No, Dios no es así. Ujú. Elevar nuestra energía implica saber esto, ¿no? Dios solo está aquí en el momento presente. Es más, ni siquiera el presente este que nosotros le llamamos presente, que tiene que ver con el tiempo, sino en un eterno ahora, no hora, ¿no? Dios está entrelazado con tu capacidad de apartar tus pensamientos del ayer y del mañana y escapar a la hora. Es el único sitio donde Dios puede estar. El ahora es un punto en el universo de la abundancia que no tiene límites. Todo lo que tengo significa la prosperidad ilimitada de este universo. Es tuyo. Significa que puedes tener todo aquello a lo que te dirijas tu atención con amor, ahora. No en un momento futuro, sino ahora, ¿no? Por eso dicen que para que se cumpla un deseo, ¿no? O algo que nosotros necesitamos realmente, ¿no? Si es que lo necesitamos realmente, hay que hablar en gerundio, ¿no? Estoy teniendo buena salud. Estoy siendo amado por todo el mundo. Estoy recibiendo cariño. Todo en el gerundio. Porque gerundio es como que indica un tiempo que es más eterno, ¿no? Más que continuado. Dios no retiene una parte de tu premio, esperando a que te comportes debidamente. Dios tampoco disfruta viéndote sufrir en la escasez y la enfermedad. ¿Mm? Así que cualquiera sea la solución que buscas a tus problemas, la tienes a tu alcance ahora. No está en algún ser mítico como el Papá Noel, vieron que nosotros imaginamos Santa Claus, con una larga barba que flota en el cielo, dándole cosas buenas a los buenos y cosas malas a los malos. Siempre está unido a esta fuente universal de energía del momento presente. No sabes lo que eres, no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ti. Cuando conoces esta verdad, dejas de pedirle a Dios que te dé lo que crees que te está negando. Aplica este Espíritu de Dios que mora en ti a las áreas
que te faltan o te causan problemas y se te revelará el secreto de que hay una solución espiritual a tus problemas. Una vez que comprendas que yo no puedo influir en Dios y que Él no se esconde de mí, sabrás que no se te está negando nada y que puedes comulgar con esa fuente omnipresente para que ese amor influya en tus problemas personales. Bien, está bueno hasta ahora, ¿no? Esto. Bueno, ahora vamos a ver otra. No te están castigando. Otra idea que tenemos todos de que nos están castigando. Porque claro, todos se lo echamos la culpa a Dios siempre. Ay Dios, qué desgracia mi vida, todos los problemas que me cargas, ¿no? No, nosotros lo cargamos solos, ¿no? Lo único que has de hacer es despertar de la creencia de que hay dos poderes. No sé qué me suena a dualidad esto, ¿no? El bien y el mal. Y empezar a honrar a Dios respetando el primer mandamiento. ¿Cómo puedes temer a un poder maligno si solo existe un poder? Y ese poder es Dios. La idea de que Dios podría ser punitivo no concuerda con la conciencia espiritual. Dios es amor y lo creó todo bello, todo bello. Las acciones y los pensamientos que se podrían calificar de malignos son consecuencias del error que cometes cuando crees que estás separado de Dios, ¿no? Entonces, si yo creo que estoy separado, entonces voy a creer que Dios es otro y que me castiga. La idea de que Dios te condenará no va de la mano con un Dios que perdona. O creo en un poder, o creo que hay dos poderes. ¿Mm? Un poder es el único poder que hay, que es el poder del amor. El mal existe primero como pensamiento de no bien o no Dios, y luego actúa según ese pensamiento. Pero eso es un error. ¿Mm? Si no es bueno, no es de Dios, entonces no existe. ¿Mm? Podemos corregir todos estos pensamientos de que estamos separados de Dios, aportando esa energía amorosa superior a las áreas de nuestra vida que están saturadas de problemas. No son castigos. Piensa que son errores que hay que corregir. Desaparecerán tan seguro como que 2 y 2 son 7. Desaparece cuando introduce la sustancia de la verdad en el error. Dios no condena. Dios no castiga. Acabas con el error del mal, que es un pensamiento de no Dios, cuando llevas la idea de Dios a ese error. Elevas tu energía al reconocer que las energías inferiores son consecuencia de haberte separado del espíritu. Te deshaces de la idea de que cualquier persona mala tiene influencia en ti, porque solo hay un poder en el universo que lo mantiene todo junto, y ese poder es Dios. Todo lo demás que no es bueno es cosa de tu mente pequeña, ¿no? Que crea ilusión de problemas. Nada de naturaleza maligna ha tocado jamás a Dios. Cuando crees que Dios te ha castigado es porque vivías en la mente del hombre y no en la mente de Dios. ¿No? Otra idea. Dios no es un poder vencedor. No hay razón para que te quedes así, sentado esperando ser favorecido con una experiencia espiritual, a ver cuándo me llega la iluminación, porque lo más probable es que no suceda así. Lo que has de hacer es
para elevar y mantener la energía espiritual es aprender estos principios y aplicarlos. La simple verdad es que si piensas bien, si tienes pensamientos amorosos, curativos, puedes conseguir resultados amorosos y curativos. Si tienes pensamientos malos, puedes conseguir resultados malos, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Bueno, ¿cómo vencer nuestra inercia mental? Esta mente que siempre piensa mal, ¿no? Cambiando nuestro sistema de creencias fundamentales. Cuando yo creo en dos poderes, debo equilibrar la lucha constantemente, porque lo fuerte derrota a lo débil. Una fuerza mayor derrota a una fuerza menor. Así es como tenemos dos fuerzas o poderes que están en conflicto entre sí. Pero vamos a probar una idea diferente para eliminar la barrera de tu inercia mental. No hay buenos poderes y malos poderes, fuerzas buenas y fuerzas malas. Solo hay un poder y es el poder de Dios o el Espíritu. Este poder no vence al mal o a la enfermedad, a la falta de armonía o a los problemas. El poder de Dios no es un poder vencedor, no derrota o entra en conflicto, ya que es uno. Es uno, ahí digo uno y pongo dos. Un único poder, ¿no? Entonces no existe un poder al que subyugar, ¿no? Esto es como la idea esta de las voluntades, ¿no? Que creo que la voluntad de Dios es diferente que mi voluntad. La idea de los dos poderes es una creación de la mente, esta pequeña, y ahí sí creo que yo lucho contra fuerzas inferiores, ¿no? Para salir vencedor, o que tengo que tener un pensamiento amoroso para vencer el malo. Pero el poder de Dios no vence. El poder de Dios es un poder creativo. Cuando aceptas esta idea de un único poder, todas las demás formas de poder desaparecen. Una vez que sepas esto, dejarás de luchar contra los malos pensamientos. Ven que es lo que no tenemos que hacer, luchar contra lo malo. Y abrazarás la unicidad de Dios. No resistas al mal significa que no cedas a la creencia del mal como poder. El mal no tiene poder, salvo para aquellos que suscriben que hay dos poderes. Una vez que aceptes la idea del único poder, comulga con ese poder y libérate de la ilusión de que un poder que no es de Dios ha creado tus problemas. Esta es la actitud de los dos poderes, ¿no? Que podríamos llamar frecuencias bajas y lentas. Está ahí porque vives en la dualidad de que el no Dios y el Dios existen simultáneamente. Al dejar atrás esta dualidad y aceptar la idea de un poder único, no hay conflicto. Para que haya conflicto tiene que haber dos. Mientras hay uno, no puede haber conflicto, ¿no? Bien. El reino de Dios está dentro de ti, como lo dijo San Pablo. Tú eres el templo del Dios vivo. Bien, hasta acá hemos visto todos estos tips y vienen otros tips más, ¿no? El amor divino satisfará toda necesidad humana. La famosa Mary Baker Eddy, que no sé si la escucharon nombrar, de la ciencia cristiana, ¿no? Es responsable de que estas palabras estén escritas en la pared de toda iglesia de la ciencia cristiana.
El amor divino satisfará toda necesidad humana. La gente sigue teniendo necesidades insatisfechas en presencia del amor divino. Sienten el amor divino y siguen teniendo problemas y la enfermedad persiste. Esta afirmación no implica, como suponen muchos que desean ver resueltos sus problemas, que el amor divino esté ahí para resolverlos por ti. El amor divino es algo que debes expresar, y cuando lo hagas, tu problema o necesidad se resolverá. Y atención aquí, lo que vamos a decir ahora, leer. Vamos a tomar un poco de agua. Cuando hablamos del amor divino, ¿no? El amor divino no significa flotar en el aire o estar sentado en una blanda nube, lo llamo yo la nube rosa o colorida, aguardando que caiga la lluvia y se lleve todos tus problemas. El amor divino es lo que irradias y nada tiene que ver con el amor humano. En el amor divino no hay condiciones, no hay reglas, ni la necesidad de dar las gracias o devolverle. El amor divino es un amor espiritual que engloba los 7 componentes de la espiritualidad que ya hablamos antes. Has de derramar estas bendiciones y no acudir a Dios para recibirlas, porque tú eres el instrumento a través del cual fluye la gracia. Si quieres elevar y mantener tu energía espiritual, debes tener presente que eres tú, no un Dios del que estás separado, quien ha de dejar que el amor divino resuelva los problemas. Rudolf Steiner dijo que si no desarrollamos en nuestro interior este sentimiento profundamente arraigado de que hay algo más elevado que nosotros, jamás encontraremos la fuerza necesaria para evolucionar hacia algo superior. El amor divino no es verdaderamente superior a ti, pero sí es más elevado que el yo físico o el ego que has llegado a identificar como tu persona. Ya eres este amor divino y podrás irradiarlo y dirigirlo hacia tus necesidades insatisfechas cuando reconozcas que existe. Otra. No puedes tener a Dios y también tener miedo. No puedes tener a Dios y también tener miedo. La mayoría de las personas tienen miedo de su potencial y de convertirse en aquello que imaginan en sus momentos más gloriosos y perfectos. Por eso el miedo se convierte en nuestro estado habitual y evitamos de forma sistemática nuestra divinidad. Tu máximo potencial es llegar a conocer tu propia divinidad. Sin embargo, tu condicionamiento te ha hecho creer que es casi sacrílego suponer que eres divino. Te han dicho que la divinidad es para Dios y quizás los elegidos, pero no para ti. Así el miedo a tu potencial te impide conocer a Dios y acceder a las soluciones espirituales. Solo hay 2 emociones, como dice el curso de milagros, el amor y el miedo. Y esos estados emocionales no pueden experimentarse al mismo tiempo. Si tengo miedo, elimine el amor. Si tengo amor, elimine el miedo, ¿no? El amor perfecto elimina todo miedo. Dios es amor. El que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Así que evidentemente la solución consiste en deshacerte de todo miedo, y la única manera de hacerlo es pararte en un momento de miedo y ver si puedes sustituirlo por amor. En el momento en que sustituyes el miedo por el amor, has introducido una solución espiritual al problema que rodea al miedo. En momentos de miedo, Dios no puede asistirte. Estoy seguro de que conoces el dicho de que nuestro mayor miedo es el miedo a lo desconocido. Y si es cierto esto, ¿cómo podemos remediarlo?
familiarizándonos con aquello que desconocemos y que tememos. Entonces desaparecerá. ¿Y qué es lo que creemos desconocido? Dios, el espíritu, la conciencia superior, el amor. Cualquier miedo que albergues te hace señor de un fantasma. Afróntalo, siéntelo. Elimina el miedo sintiendo que el amor o la presencia de Dios reside en el mismo lugar en que estaba el miedo. La erradicación de ese miedo se logra con la introducción del espíritu, que no puede vivir en el mismo espacio que el miedo. No puedes temer a Dios, ¿no? O tenerlo a Dios, como queremos tener a Dios, y también tener miedo, ¿no? Solo un ateo teme, y cualquiera que teme es ateo. Todo miedo significa que no se cree en Dios en este momento. Ten presente estas dos observaciones. Una es la de las Escrituras. No temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Y otra es una de los sufíes que dice: tu mayor don reside tras la puerta llamada miedo. Tu mayor don reside tras la puerta llamada miedo. No te sientas espiritual, sé espiritual. No vas por ahí todo el día sintiéndote honrado. Simplemente eres una persona moral. Si conscientemente te sintieras moral, lo estarías transmitiendo todo el día, explicando cada acto de honradez como reflejo de tus sentimientos de moralidad. En cambio, simplemente eres honrado y tu conducta te sale de dentro. Ocurre lo mismo con tu espiritualidad. Ser espiritual no es un logro emocional del que van a gloriarse. Es tu manera de estar con Dios y es tan natural como tu salud, la moralidad o incluso tu sentido artístico. Intentar sentirte espiritual no es lo mismo que serlo. Cuando intentas ser espiritual, eriges una barrera, porque entonces tu ego entra en acción. El ego espiritual, ¿no? El ego quiere alabarte por ser más espiritual que los que están a tu alrededor y te condenan cuando otros son más espirituales que tú. El ego quiere explicar perdón, y defender tu espiritualidad y controlar lo espiritual que te sientes en diversos momentos y circunstancias. Reconociendo tu unión con Dios e invitando a esa parte de ti mismo a ser consciente, elevas tu nivel de energía al nivel del espíritu. Pero si te conviertes en instrumento del juego de ¿cuán místico y espiritual me puedo sentir?, invitas al ego a evaluarte. El ego cree que sentirse más espiritual equivale a formar parte de un grupo VIP, una elite, ¿no? De ser más espiritual que otros. Entonces, ese juego no sirve para nada. Hay que abandonar ese juego. Otra cosa más que tengo que saber y tener en cuenta. Dios no puede dividirse. Dios es Dios, no dos. Si sacamos la I dice dos. Bueno. Dios es un poder infinito que no se puede fragmentar ni dividir, ¿no? Esta es la idea que nos plantea el curso de milagros cuando dice que la expiación es cuando me doy cuenta que la separación jamás sucedió. Miren qué sencillo que es. Porque si Dios es uno, no puede ser dos. Dios no puede estar disponible para algunas personas y no disponible para otras. No puede estar en nada que sea malo y estar en lo que es bueno. Cuando te encuentras en la dualidad, estás en el mundo físico donde tus sentidos perciben opuestos. Salud, enfermedad,
vivo, muerto, bueno, malo. Ahí es donde te percibes a ti mismo cargado de problemas y buscas soluciones. Tu ego insiste en que la solución a estar enfermo es encontrar la salud. La solución a la escasez es la abundancia. La solución al dolor es el placer, ¿no? Porque el ego vive en el mundo de los opuestos. Pero si la enfermedad o el mal existieran, Dios sería responsable de ellos y por lo tanto su naturaleza sería buena. La nada, que aparece como problema, es lo que nos asusta. No es que Dios se haya dividido en problemas o soluciones. El bien contra el mal, la enfermedad contra la salud, sino que eres tú el que está dividido. El camino hacia la salud, la prosperidad y el amor reside en saber que jamás debemos atribuirle un poder a la enfermedad, a la escasez o al mal. Si pides a Dios que te cure, estás reconociendo que Dios te ha enfermado. Cuando le pides a Dios favores especiales, reconoces un poder Dios que impide que tengas lo que te falta. Cuando pides salud a Dios es como decir, Dios, tú tienes eso que se llama salud, pero no me lo das. Por favor, piénsatelo. Estás pidiéndole a Dios que se divida entre tener salud y no tener salud, o entre abundancia y escasez, o cualquier otra cosa. En lugar de buscar beneficios o favores de Dios, comulga con esta presencia eterna que está en ti. Lleva esta presencia a las ilusiones a las que llamamos problemas que están en tu mente. Observa que en presencia de este amor incondicional que no juzga, los problemas basados en la dualidad desaparecen y solo permanece la presencia amorosa. Lo que tienes que hacer es afrontar la fuente impersonal de todo el mal del mundo y reconocer su nada, su falta de ley. Luego quédate callado, calmado y observa. Observa el hipnotismo y sus imágenes que se alejan de ti. Así se hace. La armonía es tu estado natural. En nuestra mente pequeña existe la idea esta de que puede existir el bien y el mal, ¿no? Pero la única manera de sanar es unificando. Yo puedo usar ese poder que reside en mí para provocar desarmonía y cuando lo hago disminuyo la frecuencia energética mía. Como mi cuerpo no puede ser independiente de mí, necesita un yo que lo dirija. Si tu mente dice come, 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 tu cuerpo se va a adaptar a esas instrucciones, ¿no? Una mente imbuida de ignorancia o error mantendrá el cuerpo en un estado constante de desarreglo y problemas. La armonía es tu estado natural, porque cuando eres natural, estás en manos de la presencia amorosa única llamada Dios. Tu mente es lo que genera falta de armonía y lleva problemas a tu vida. Ahora bien, de ninguna manera pretendo decir que tengas que deshacerte de la mente o del cuerpo para encontrar una solución espiritual a tus problemas. El cuerpo es un instrumento, ¿no? Tienes que disfrutar de esta experiencia. No tienes que dejar de hacerlo. Tu mente, que es el capitán de esta nave, que es tu cuerpo, tiene el poder de guiarte a través de la vida y hacer que sea una travesía maravillosa. Cuando alcanzas la paz espiritual, tu mente y tu cuerpo se convierten en instrumentos a través de los cuales fluye la energía Dios.
ya no estás constreñido por los límites del cuerpo y la mente. En esta conciencia no existe límite a lo que se te puede revelar. Nuestras carencias proceden de la no comprensión de la ley de Dios. Bien. Cuando era niño, dice Wayne Dyer, ¿no? Sabía que podía tener cualquier cosa en la que pusiera la mente y nunca vacilé a la hora de revelar este secreto. Dormía y me despertaba temprano, sacaba nieve de los senderos de las demás personas, ¿no? Les decía a mis vecinos que había retirado la nieve y siempre me pagaban por mis esfuerzos. Los demás niños dormían profundamente, ¿no? Siempre he sabido que la ley de Dios es una ley de abundancia ilimitada. Esto ya lo intuí desde pequeño. La mayor parte de la gente cree en una ley de la escasez y la practica, y la mayoría de sus problemas derivan de su apego a esta ley. Se revuelcan en los problemas que ellos mismos se han inventado, y en lugar de ascender a una energía más rápida y más espiritual, les gusta seguir revolcándose. He podido ver y visualizar la abundancia de Dios en mi vida. La veo incluso antes de que llegue. Pero el hecho de saber que puedo hacer que llegue procede de mi convicción de que ya estoy unido a lo que solo me falta en apariencia. Esta sensación de unión me impulsa a actuar como si lo que quiero me quisiera a mí. Así cuando rezo nunca trato de influir en Dios, pedirle favores o rogarle que haga algo por mí, mientras yo espero sin hacer nada. En lugar de eso utilizo la plegaria para abrir las puertas de mi alma a esta divina presencia. He empleado la plegaria como modo de residir en ese único poder, y no para pedirle a Dios que haga algo, para estar en la conciencia de Dios, donde los pensamientos de escasez se disuelven, y me siento atraído hacia las piezas de mi vida que faltan. La ley de Dios señala: Hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Con Dios todo es posible. Confiar en estas dos promesas es importante para elevar y mantener tu energía espiritual. No resistas al mal. Significa que dejes de luchar con tus problemas. Esto parece ser algo que a todos nos enseñan. Aprendemos que el bien triunfa resistiendo y peleando contra el mal. Creemos que ganar significa que lo bueno vence a lo malvado. Luchamos contra la malignidad para que gane la salud. Una manera de comprender este principio de la no resistencia es contemplar la primera página del Antiguo Testamento. Dios vio todo lo que había hecho y todo estaba bien. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea que Dios lo creó todo, y todo lo creó Dios, todo estaba bien, ¿no? Entonces no existe ninguna posibilidad de que haya algo que no sea Dios o no sea bueno, excepto en nuestra mente. Cuando te resistes al mal, crees en dos poderes y no en uno solo. O sea, cuando me resisto al mal es que creo que hay un bien. Por eso me resisto al mal. O sea, estoy en lucha, conflicto. Porque hay dos. Cuando me uno, cuando sé que solo hay un solo poder, estoy en la fuerza, podremos decir, ¿no? Si yo me resisto y lucho contra los problemas, significa que estoy reconociendo la existencia
de un poder, ay, perdón, negativo. O sea, hay otro poder, como ya lo dijimos hace un ratito. O como diría el curso de milagros, hago el error real. Procura no dotar de poder en tu mente o en tu vida cotidiana la presencia de estos problemas en tu vida. Lleva a la presencia de los problemas una conciencia espiritual más elevada y la luz de esa presencia se disolverá en la oscuridad. Cuando lucho, uno mi fuerza a aquello que ha provocado el problema. Luchar contra la guerra es otra guerra. Prestar tu energía y tu atención a lo que quieres. No dar crédito al poder que no es bueno o no es de Dios, da como resultado una fuerza poderosísima que desintegra todas las ilusiones. Los maestros de la vida conocen el camino. Escuchan la voz que hay en ellos, la voz de la sabiduría y la sencillez. La voz que razona más allá de la inteligencia y lo sabe todo más allá del conocimiento. Esa voz no es tan solo el poder y la propiedad de unos cuantos, sino que nos ha sido dada a todos. Es la clave para aprovechar el poder del bloque sin tallar. Es la clave para aprovechar el poder único y dejar de creer que existe un segundo poder. Este poder único que nos ha sido dado a todos, también te ha sido dado a ti. No resistas al mal, también se aplica a tu lado oscuro. Luchar contra tus demonios o enfadarte contigo mismo es darle más energía a ese segundo poder. No hay más que un poder, el poder de Dios. Tu diálogo interior puede ser: creía en la ilusión de que estoy separado de Dios y actuaba según esa creencia. Ahora aplicaré el poder único del bien a estos pensamientos de angustia y quedarán anulados. Eres responsable de esos actos. Poner luz en esas sombras es lo mismo que poner luz en una habitación a oscuras. La presencia misma de la luz anula la oscuridad. Envíale amor a tu lado oscuro y observa cómo se disuelve, y al mismo tiempo aumenta tu energía. No luches. Si luchas, perpetúas la ilusión. Por eso lo que resiste persiste, ¿no? Solo hay un poder. Utilízalo. No juzgues nada ni a nadie. ¿Por qué nos sentimos a menudo divididos? Bueno, justamente porque creemos que en este asunto, ¿no? De que hay una idea de bien y una idea de mal, ¿no? Por eso creemos que es así, ¿no? Entonces, en el mundo material nos sentimos a menudo divididos debido a nuestras opiniones sobre el bien y el mal. Cuando negociamos, es porque queremos ganar, ¿no? Por eso negociamos. Pero mientras yo siga creyendo que hay un lado bueno y otro es malo, no puedo. En el mundo del espíritu no ocurre así. Solo hay un bien, el Padre que está en los cielos. Solo hay un poder, no dos. Abandonar nuestros juicios respecto a lo que está bien contra lo que está mal
y encontrar la manera de poner armonía, no crítica, a un problema, elimina la necesidad del ego de encontrar malo a alguien, lo cual inevitablemente exacerba el problema. Cuando juzgas a otra persona, no la defines, tan solo te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Declarar a alguien estúpido, bobo, arrogante, frívolo, no hace cierta su opinión, solo indica que tienes un conflicto con algo ajeno a ti. Si sigues juzgando sin buscar el origen del conflicto que hay en ti, los problemas van a seguir existiendo. Cuando te dejas arrastrar por una mentalidad crítica, una solución espiritual podría ser la siguiente. Deja de juzgar por las simples apariencias. Tu nivel de energía espiritual se eleva de inmediato cuando eres capaz de resistir la fuerte tentación de creer que los demás están equivocados y tú estás en lo cierto. Piensa que todo bien es expresión de Dios. Y el mal o lo erróneo o la discordia es ignorar a Dios. Si aplicas la armonía al conflicto, verás que el problema no solo desaparece, sino que tu frecuencia de vibración se eleva y empiezas a sentirte más próspero y en paz. Si vives con un gran odio dentro de ti, atraerás la energía de frecuencia inferior del odio que desprecias. Por difícil que parezca, cuando tengas mala suerte y parezca que las cosas se deterioran, pregúntate cuántos juicios negativos emites y sustitúyelos por el poder único de la armonía espiritual. Bien, por hoy vamos a dejar aquí. Espero acordarme la próxima donde quedé, ¿no? A ver, que ve acá. La verdadera nobleza no consiste en ser mejor que los demás. Consiste en ser mejor de lo que eras. Vamos a dejar ahí para el próximo encuentro. Bueno, espero que todo esto nos haya servido a todos para reflexionar y nos veremos en el próximo encuentro. Chao, gracias por acompañarme.